Este documental es un repaso breve por las principales nociones que existen sobre la tunantada y que actualmente sigue en proceso de investigación. La parte histórica está basada en las investigaciones del historiador Carlos Hurtado Ames y los demás apartados por connotadas personalidades del ámbito cultural. Sin embargo, este trabajo audiovisual no pretende cubrir todos los temas relacionados a esta manifestación, ni su totalidad, pues son muchos y además muy complejos, por lo cual hemos previsto seguir elaborando materiales de este tipo, que nos ayuden a profundizar en la búsqueda y revelación de tan imponente expresión de nuestra tierra, y que estaremos presentando en próximas entregas. La tunantada es una de las fiestas más importantes de la provincia de Jauja, concretamente del distrito de Yauyos, ¿no? Se desarrolla en varios distritos de la provincia, pero el más importante, digamos, por crecimiento, participación, bailantes, es el que se desarrolla en el distrito de Yauyos, ¿no? Bueno, la tunantada ha tenido un proceso de crecimiento, sobre todo en estos últimos años, de 1980 para acá, básicamente, ¿no? Ahí ha tomado las connotaciones que tiene ahora esta festividad. Antiguamente había un baile, según todas las informaciones, un baile anterior, que se llamaba baile de tunantes. Y este nombre está registrado como tal en todas las tarjetas de invitación de las instituciones que hasta en ese momento existían, 1990 en realidad, 91, 92, baile de tunantes, ¿no? El nombre de tunantada aparece registrado en las fuentes documentales que he revisado en aproximadamente 1950 para adelante, pero se llamaba al conjunto de bailantes en algunos casos, bailantes de la tunantada le decían. Luego el nombre de tunantada pasa a llamarse así a la música, ¿no? A la música que ahora conocemos como tunantada, efectivamente, ¿no? Que en ese momento que antes se llamaba como huayno. Y luego ya pasa a llamarse así a toda la festividad, ¿no? Que antes se llamaba fiesta del 20 de enero y antes inclusive se llamaba fiesta del Jalapato. Entonces uno puede ver que ha habido un proceso de crecimiento y cambio, vinculado sobre todo al siglo XX. No quiere decir que no haya antecedentes del siglo XIX, inclusive de la colonia, que sí los hay, ¿no? Pero que tienen una naturaleza constitutiva diferente. Por ejemplo, ¿no? Hay evidencias de baile de tunantes desde el siglo XIX. En realidad el baile de tunantes, que les comentaba, el más antiguo está registrado en 1872 en Huancayo, curiosamente, en Huancayo, junto a otros bailes callejeros, ¿no? En ese caso los negritos y el corcovado de Huancayo. Lo registró un observador, José María Yanderas, que era prefecto de Junín en esa época. Pero hay evidencias de bailes callejeros desde la época de John Monteshudi, 1838 me parece. Él estuvo en Jauja y registra la guailijía y el corcovado, ¿no? Es posible que en esa época también se desarrolle el baile de tunantes. Eran bailes callejeros, no estaban ubicados en un solo sitio, sino en distintas partes. Por eso un poco se puede explicar la memoria histórica que dice que la tunantada se original, algunos dicen, ¿no? En la Samaritana, otros dicen en la Libertad, ¿no? Pero no hay evidencia de eso, ¿no? Lo que hay evidencia es de que se movían en distintas partes. Por eso pues, hay un tono que se llama hasta ahora pasacalle, ¿no? Que da cuenta de que está tan marcado ese proceso de que se movían por las calles, ¿no? Y llegaban a una capilla. En el caso de Jauja, llegaban a la capilla de Yauyos. El doctorcito representa al hombre de leyes, sátira al abogado jaujino y al tinterillo. Lleva un libro en la mano que representa el Código Civil y una estrella colgada por una cinta en el cuello. Un terno negro con levita, una camisa de frac, un chaleco negro, sombrero de copa alta, una careta de malla metálica, una peluca, un pañuelo de seda para cubrir el rostro, una cinta en la cintura y un bastón de madera. Baila delante de la jaujina, con aire honorable, paso acompasado y suave, saluda con una leve inclinación de cabeza. Es atento y galante con las damas, se expresa en castellano castizo y su principal preocupación es la paz entre los personajes.
Después de la guerra con Chile parece que hay una reconfiguración de la cultura popular en la región. Estos bailes asociados a Huancayo, estos bailes que se desarrollaban también en Huancayo desaparecen, dejan de bailarse ahí. Y hay otras fiestas que van a tomar más trascendencia, el caso el Santiago y el Huaylas, ¿no? Huaylars. Y en Jauja pues toman trascendencia estos bailes que he estado comentando, estos bailes callejeros, ¿no? Uno de ellos es el baile de Tunantes, en distintos distritos, ¿ah? Esto explica por qué cada distrito tiene su propia historia, que cuenta en relación a su origen, ¿no? La Caripampa cuenta una cosa, Muquilloyo cuenta otra cosa, por decir, ¿no? Y Yauyos cuenta otra cosa, ¿no? Entonces no hay un origen común. De repente inclusive no es el término origen no es el más adecuado, creo yo, ¿no? Porque como estoy comentando se trata de un proceso de evolución y cambio en realidad, ¿sí? Que va por lo menos de la época colonial, del siglo XVIII por lo menos. ¿Por qué no? Lo que define ahora es la orquesta típica, ¿no? El conjunto musical, el marco musical que define la festividad, la orquesta típica, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así. La orquesta típica es una hechura del siglo XX. Surge recién, algunos dicen cuando se introduce el clarinete, ¿no? En 1910, otros dicen en 1930, pero que se introduce en el siglo XX, se introduce en el siglo XX el clarinete, ¿no? Los saxofones se introducen en 1950, y cuando se introduce primero el clarinete, después el saxofón crea un cambio en la forma de bailar, en cómo se baila la festividad. Pero en el siglo XIX existía un marco musical que era el conjunto musical, que era el arpa, 2 violines acompañados de guitarra, quenas, mandolinas. A fines del siglo XIX. A mediados del siglo XIX lo que existe es el arpa y violín. No existe otro repertorio musical, o sea, bailaba con arpa y violín. Y miren, el violín se introdujo en el repertorio musical andino a fines del siglo XVIII recién. El violín se introdujo en el Perú en las misas en 1754, me parece. Se expropian este instrumento y lo introducen a su repertorio musical, los indígenas, ¿no? Entonces uno dice, antes con qué se bailaba, ¿no? Antes de la introducción del arpa y del violín en el siglo XVIII, ¿no? Es un poco lo que de repente faltaría investigar, pero uno puede suponer también pues, que eran bailes cantados, ¿no? Puede suponer eso, digo, si es que era así. Este antiguo, primitivo baile de tunantes. El arte está bien inmerso en el tema de la tunantada, ¿no? Por muchos factores, como el tema musical, que pues hablar de cada uno de ellos es amplio. El tema del tejido, del bordado, ¿no? Del bordado que ha sido clave totalmente en toda la vestimenta de la tunantada. La teatralización, que también influencia mucho en la actitud de cada personaje frente pues a una posición que tiene, ¿no? Y que lleva una armonía pues de las diferencias de estos hermosos personajes. La pintura, que también pues forma parte de representación pues de todos los personajes, ¿no? Muchos artistas lo han representado de alguna u otra manera. Mi trabajo pues está basada realmente en la tunantada desde su origen, desde su inicio. Realmente creo que yo, al haber nacido aquí en Jauja, he adherido pues todos esos elementos, pues mi niñez ha sido clave que sea aquí en Jauja, ya que he estado inmerso entre la música, entre la alegría, las carcajadas, el brindis, el salud, el color, ¿no? El aire, la música. Todo eso ha influenciado mi trabajo, pues. Y yo, en un proceso pues que ya tengo más de 10 años trabajando profesionalmente, he ido de poco a poco mejorando, investigando, implementando cosas pues y aportando también en muchas cosas, ¿no? Ya que la pintura desde épocas antiguas han servido pues como tema de educación. Las pinturas servían como ejemplos de cómo se debía vestir a alguien, o puedo decir en la época pues la Revolución Mexicana,
influenció bastante pues el tema de ser más oriundo, ¿no? Ser más mexicano. Pues en este caso sería que a muchos desconocían de cómo se vestía un personaje realmente, ¿no? Creo que eso se carecía bastante antiguamente, y por medio de un proceso de investigación, por medio de la pintura, mucha gente miraba un cuadro y en base a eso decía, ah, bueno, me voy a poner esa tela que combina con ese sombrero. Entonces ahí vamos mejorando, ¿no? Porque las mangas, por decir, de un chuto eran pues huancavelicanas, ¿no? Hace tiempo se usaba mucho tema huancavelicano, y con el proceso del tiempo, la pintura, la historia y muchas cosas, pues, literatura, se han ido mejorando, ¿no? Ha sido un proceso largo, ¿eh? No ha sido un proceso corto, pero pues ha ido a mejora. De todas maneras, hay cierto grupo, pues, que de alguna manera tiende a tergiversar estos elementos. El Inca representa al soberano del imperio incaico, considerado como hijo del sol, deidad del imperio del Tahuantinsuyo. Vestimenta elegante, lleva una mascaipacha o corona, brazaletes o muñequeras de oro, un cu o túnica larga, cinturón, una capa, saxas o flecaduras que adornan las rodillas, hojotas o sandalias con aplicaciones de oro y un cetro dorado. Su baile es acompasado, con movimientos simultáneos de pies y ligeras inclinaciones hacia los costados de manera lenta, dando giros y elevando su cetro dorado en señal de poderío. En el siglo XX se introducen otros elementos. Uno de ellos es la asociatividad. O sea, aparecen instituciones que van a desarrollar de manera organizada la festividad. Este proceso data de 1938. La institución más antigua es el Centro Jauja, ¿no? Que el Centro de Estudiantes Jauja se llamaba antes, me parece, ¿no? El segundo data de 1946, no me acuerdo bien las fechas, y el siguiente es de los 2 años siguientes. O sea, hasta mediados del siglo XX solo había 3 instituciones que empiezan a desarrollar, digo, de manera organizada este baile de tunantes antiguo. En este momento existía una fiesta central que era el Jalapato. La fiesta de Jalapato viene desde el siglo XIX, está documentado eso. Hay un libro de Miguel Martínez, Temas de Jauja, ¿no? Él dice que el Jalapato vino en realidad de Concepción y se trasladó hacia Jauja. Era la fiesta de las élites, ¿sí? Ávidas de prestigio social, de visibilidad, ¿no? Participaba en esta fiesta de Jalapato. Había hasta 3 días de fiesta de Jalapato. Eso cambia y después se queda en un solo día, que es el 23 de enero, ¿no? Pero miren, a la vez hay un proceso de movimiento y de traslado. O sea, no todos pueden participar en el pato, ¿no? Pero la gente está ávida de prestigio, pues, ¿no? Quiere, como digo, hacerse ver mediante la fiesta, ¿no? Y paulatinamente empiezan a participar en estas instituciones que van apareciendo, ¿ya? Y el pato empieza a perder fuerza, empieza a perder importancia, ¿no? Y se ve, pues, que postergan sus compromisos, ¿no? Porque no tienen, en algunos casos, recursos, hay cosas justificaciones, ¿no? El pato empieza a bajar y la tunantada empieza a crecer. Crece tanto que hasta 1977 deciden bajarse a la nueva plaza de obra, la que se llama la Plaza Juan Bolívar, ¿no? O Monumental 20 de enero también. Pero hay otro proceso que es bien importante. Cuando bajaron son algo de 6 instituciones, me parece, ¿eh? ¿Ya? No son más. O sea, todavía es una fiesta pequeña. 1977 todavía es una fiesta pequeña, ¿no? Pero cuando bajan a la plaza actual, hay un proceso que es muy importante, ¿no? Que es la participación de las mujeres. O sea, las mujeres empiezan a introducirse más activamente en la fiesta, como bailantes y como socias, miembros de las instituciones que van a ir apareciendo desde ese momento. Eso es un nuevo proceso de cambio. Y a partir de este momento es que el nombre de tunantada va a ir adquiriendo paulatinamente más fuerza. Las instituciones antiguas se llamaban instituciones folclóricas. Las que van a aparecer después de 1977 y 1980 se van a llamar instituciones tunanteras. Y se deja de lado el tema de lo folclórico y se asume más la identidad en función al baile como tunanteros, ¿no? Entonces miren, varios procesos que se han dado de cambio, ¿no? Y el último es a partir del 2000, pues.
Los elementos que componen la vestimenta de la tunantada es pues la bayeta, en algunos casos telas que se aparezcan a la bayeta, ¿no? Como lanillas, bayetinas y etcétera. Los hilos de colores o lana también, ¿no? Por ejemplo, en los personajes que llevan bayeta va pues en el huatrila, ¿no? Toda la indumentaria es a base de lana de carnero, el chullo, las mangas, y las mangas con iconografías, el chullo también con iconografías, el huayqui, que son pues de la piel de los animales, la camisa de bayeta, el huatrila de bayeta, que lleva en algunas partes tela en mínima cantidad, las medias de lana de carnero, ya sean los blancos, negros, el chucuy, ¿no? El calzado, que es a base del cuero de llama, también del cuero de vacuno, ¿no? Porque el de carnero muy rápido se rompe. En el chapetón hay unas telas similares a la bayeta, pero que ya no son de hilo de carnero actualmente, ¿no? Usando también plumas de aves. En un tiempo se estaba, llamaría yo distorsión a los plumajes de colores, que no le daban buen sentido, ¿no? Buena característica a este personaje. El bastón, que es importante que este personaje tenga de una madera que no encontramos fácilmente, ¿no? Luego los zapatos de cuero negro, siempre negro o marrón, el cacho que se encuentra de los cuernos de animales en esta zona. Es importantísimo hablar de la careta, ¿no? Careta o máscara. La careta lo usan la huanca o cutuncha, el español, la sicaína, la jauquina, el inca, y la máscara lo usa el huatrila y el chuto, ¿no? Eso también están de material, de un material que se acerca mucho a la piel de algunos animales, ¿no? Las monedas de plata que lleva la huanca o la cutuncha, actualmente no se encuentra plata y oro, pero sí podemos asemejar con las monedas antiguas, los hilos, las telas blancas para los pañuelitos. Blanco, ¿por qué? Porque siempre muestra pulcritud, ser conservadoras. Los justanes son de hilo, pues, el hilo de algodón. Podemos ver cómo la jaujina era tan laboriosa, siempre son largas para mantener la actitud de conservación. Jamille boliviano personifica al experto en plantas medicinales o curandero que hizo el intercambio comercial en tiempos antiguos con sus brebajes, polvos, preparados, hierbas aromáticas de los Andes altiplánicos. Viste una careta de malla de metal fino, una peluca y un pañuelo anudado a la cabeza. Sombrero de lana estilo boliviano con cintas de color. Un poncho a rayas de colores, una camisa de cordellate. Un pantalón blanco con cintas laterales del color de la bandera boliviana. Un bastón, una faja de colores y una alforja que va colgada sobre el hombro. Sus movimientos en la danza son ligeros y mesurados, al son y compás de la orquesta, haciendo el ademán de ofrecer sus hierbas. La música, por ejemplo, que les decía, ¿no? Yo estuve conversando con músicos, con compositores. Ellos señalan que efectivamente se llamaba huayno la música. ¿Ya? El nombre tunantada es poco posterior, ¿no? Sí, del 80 para acá es el nombre tunantada de la música, ¿no? Ellos dicen que es que era más rápido. O sea, era un huayno, pues, ¿no? Era más rápido el tono. Hay un video que se ha estado difundiendo en las redes sociales de 1981, por ejemplo, donde se ve, pues, que el tono es rápido y el baile es más rápido. Entonces, paulatinamente se ha ido introduciendo estos cambios de hacerlo más lento. Y también desde 1950, 60 me parece que se introdujo este remate, pues, que caracteriza a Jauja de la tunantada, de zapateo, ¿no? Eso no había antes. O sea, ustedes vean en Guaripampo, por ejemplo, no tiene ese remate característico, pues, de Jauja, ¿no?
que es, según un músico me estuvo diciendo, que es una influencia que viene de Huancayo, ¿no? O sea, es curioso eso, ¿no? Del Huaylas de Huancayo. Es lo que señala los músicos. Creo que tiene sentido, ¿no? Eso no hay en Huaripamba, ¿no? Entonces, miren, cuando se introdujeron todos estos cambios, es que la fiesta se hizo mucho más compleja, ¿no? Y el baile tendió a hacerse más refinado, pues. Miren, yo estoy preguntando a un ejecutor del baile del chonguí en español, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Esa interacción que tiene con el público es también algo de ahora, del 90 para adelante. O sea, algunos ejecutantes empezaron a introducir ese cambio, ¿no? Que dicen, pues, al sur, a ser ricos, ¿no? O deja pasar a tu patrón, algo así. ¿No? Que dicen los chonguinos, ¿no? Cuando bailan. ¿Qué pasa con los personajes? Se ha hecho varias interpretaciones, ¿no? Inclusive de la historia misma de la tunantada, ¿no? Se dice que ha surgido en las ferias coloniales y que al final de estas ferias se ponían a bailar, ¿no? Los bolivianos, argentinos, en fin, que estaban ahí en un mercado, ¿no? Ese relato no está registrado hasta recién 1970-80. O sea, en ese momento apareció esa interpretación que se empezó a hacer de la tunantada, cuando la fiesta empezó a crecer, ¿no? A construir esa narrativa para explicar su pasado, ¿no? Porque cuando uno empieza a revisar, encuentra lo siguiente, ¿no? Que la tunantada más bien es un baile de integración o que absorbe fiestas que están un poco colindantes a ella, ¿no? O sea, en Yauyos, por ejemplo, existía la boilijía, el corcovado, el baile del Inga, el jergacumu, la chonguinada también. O sea, eran bailes que se daban junto al baile de tunantes en Yauyos, en el 20 de enero, en esa época, ¿no? Pero al final el único baile que queda ha sido la tunantada. O sea, que hay un proceso de desplazamiento y de absorción. Puede haber absorbido personajes del jergacumu, por ejemplo, de la chonguinada. Parece que en parte ha absorbido, ¿no? Los elementos de la chonguinada en el personaje que es ahora el chapetón, el español, ¿no? Igual absorbida, pues, en el caso del carnaval, a la jaujina, ¿no? La jaujina está documentada desde 1970, 80 en adelante. Antes no está documentada el personaje de la jaujina, ¿no? Bueno, en este camino se ha empezado a construir interpretaciones, digo, de los personajes, ¿no? Por ejemplo, para citar dos, ¿no? Se dice que la jaujina es la amante, ¿no? del español, ¿no? Representa eso, ¿no? O que la huanca representa la desclasada, ¿no? Que quiere nivelarse en la posición económica y social del español, ¿no? En la medida de que ellos habrían tenido una alianza, dicen, ¿no? Ellos dicen los relatos que existen, que se suelen difundir, ¿no? Pero estos relatos no corresponden, o sea, responden a la realidad de cuando se construyeron en ese momento. O sea, hay un estereotipo muy marcado hacia la mujer, se dan cuenta, ¿no? O sea, porque la jaujina me parece a mí que representa simplemente a la mujer de Jauja, pues, ¿no? No que sea el amante de nadie, ¿no? Representa simplemente a la mujer de Jauja, ¿no? Y la huanca representa, pues, al recuerdo que existía en la memoria histórica de las mujeres potentadas de la zona, pues, que eran gente, las cacicas del Valle del Mantaro, de Jauja, ¿no? ¿Por qué creen que se pone pechera de plata, pues, no? Porque eso es lo de una riqueza material, pues, que tienen estas cacicas, ¿no? Evoca eso. ¿Por qué se llama chupaquina en otros contextos, la huanca, ¿no? Estas cacicas eran de Chupaca, pues, la zapolaya, ¿no? El español se dice, pues, que es un personaje soberbio, ¿no? Así. Miren, acá efectivamente había élites nobiliarias, pocas, pero había, ¿no? Sí, en algún momento, pues, parece que son 4 los personajes centrales de este antiguo baile de tunantes, digo, ¿no? Que empezaron a hacer esta especie de un poco, no sé si parodia de la colonia, ¿no? O metáfora más bien de la realidad. O sea, representar en baile lo que sería lo que ellos veían como una realidad social de ese momento, una estructura social, ¿no? Me parece a mí que los vértices son estos personajes, el llamado español, la huanca, el chuto y el argentino. Están presentes en todas las tunantadas, ¿no? A ellos en algún momento, cuando la fiesta empezó a crecer, a mediados de 1950 por lo menos, empezó a introducir otra serie de personajes. Había, por ejemplo, el apache, ¿no? Había el turco, había el payaso, les digo. Y otra serie de personajes más que han desaparecido, no han sido exitosos. Había el llanero solitario, ¿ya? O sea, se intentó hacer una especie de búsqueda, ¿no? De darle una configuración particular a la identidad como baile de distintas latitudes, nacionalidades, ¿no? Y distintas localidades del valle también. Pero miren, en ese camino han habido personajes que han sido exitosos y otros no, ¿ya? Y ese proceso se conoce como cristalización cultural. O sea, la fiesta ha pasado por un momento de cristalización hasta llegar a los personajes que ahora conocemos y ya de ella no se va a mover, o sea, ya está cristalizada, ¿no? Y el apache, pues, había inclusive el conquistador, ¿no? Que hay una foto de Hatun Sauce donde aparece, ¿no? El payaso, el llanero solitario, pues, han desaparecido, han sido desplazados.
ya no son más ellos los personajes, ¿no? Entonces ya está consolidado, digamos, en un solo grupo, que es lo que baila, el que baila ahora, ¿no? El color es clave, ya que pues hay que tener una armonía para vestir, ¿no? Ejemplo, la jaujina, ¿no? Mucha gente cree pues que puede llevar elementos pues de un solo tono, y está equivocado, pues, ¿no? Se ha ejecutado pues un tema de color de tres variantes, ¿no? Por decirlo, allí ya tiene que llevar un ejemplo, un verde limón, un monío puede ser un amarillo bajito y el centro puede ser un guindo oscuro, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a estos colores o no se arriesga a utilizar estos colores. En la mayoría siempre tienden a usar el negro, ¿no? Porque el negro es combinable realmente, pero en sí existe pues el plomo oscuro, el marrón oscuro, el azul noche, el verde botella, el uva, el vino, o sea, hay mucha variedad. Inclusive pues en los chapetones o príncipes, como se les dice, había un problema, ¿no? Con el tema del color del zapato, pues, porque siempre ha sido negro, y por ahí hubo alguien pues que utilizó un blanco y empieza una moda que no va realmente con la historia, ¿no? Entonces tener ese tipo de criterio en el color es clave para mantener y conservar nuestra tradición. De todas maneras, nuestro mundo, el Valle del Mantaro, es un ambiente de color fuerte, ¿no? El mismo sol hace que la misma iluminación en la naturaleza sea fuerte. Pero eso es manejable en tema de vestir el traje de la tunantada, ¿no? Por decir, en los chapetones se ve muy elegante vestir el sobrio, ¿no? ¿Y dónde está lo exaltante en el color? En el bordado, porque sus flores son con unos pigmentos bien llamativos, pero la estructura del bordado es sutil. Esa es la diferencia, ¿no? La estructura del bordado es sutil, pocos elementos, se respira el aire, se respira el ambiente del forro, pero la intensidad está en el pigmento del color y de la lanía o del hilo, pues, que se usa en este caso. La Jaujina, este personaje representa a la mujer nacida en la provincia de Jauja, tiene características delicadas y elegantes que representan a la dama lugareña en todo su esplendor, como mujer de inspiración y belleza sin igual. Viste el atuendo típico de carnaval jaujino con algunos elementos añadidos, como se detalla: una careta de mallas metálicas finas con rasgos faciales delicados, un sombrero de paja fina pintada de blanco con una cinta de terciopelo negro y un velo para cubrir el rostro. Un monillo blanco con pedrería fina, unos 3 o 4 fustanes blancos de tela, tejidos hasta los tobillos con hilo fino en diseños elegantes. Una falda larga de color sobrio conocida como centro, en la que lleva cintas de terciopelo. Una manta o yikya, pintada con flores, sujetada con un broche en el pecho. Una manta o huiscata, jaujina portando una mantilla, un pañuelo blanco, una cartera pequeña, unas medias color piel, guantes de hilo blanco, aretes y joyas de oro o plata para adornar sus manos y unos zapatos de taco alto. Su baile se caracteriza por la delicadeza y la alegría manifestada mediante agudos guapidos. Requiebres elegantes y acompasados, además de resaltarse por el manejo de la falda en diferentes momentos, con movimientos suaves y giros versátiles. Se posicionan delante de las huancas. Bueno, mi padre me decía, ¿quieres danzar? Entonces tienes que hacer tu vestuario o la indumentaria de tu personaje. Veía a mi padre cómo agarraba la piel del animal y hacía el zapato, el xucuy o el xucuy. De igual forma, compraba máscaras, transformaba la máscara, le agregaba
de acuerdo a él, los bigotes o la barba, le pintaba, entonces le daba lo que es una característica. Y si quería uno recuperar, conservar en las mangas, la iconografía, de igual forma, buscaba las iconografías en mangas antiguas. Y eso es lo que hago yo. O sea, yo he aprendido de mi padre. He visto cómo construye, cómo diseña el zapato, o sea, el shukuy, cómo transforma la máscara. Entonces, yo he empezado a recuperar la iconografía y mi esposa, como buena tejedora, ha hecho las mangas, los ciertos elementos que tiene pues, mi personaje. Entonces, todo es un aprendizaje de mi padre. Yo heredo de él y posiblemente él ha heredado de sus abuelos que también danzaban este mismo personaje. Y una anécdota, ¿no? Cuando empiezo a danzar a los 7 años, me decía, hijo, vas a danzar tu personaje 7 años. Papá, le digo, 7 años. Para mí era inalcanzable esos años. Sin embargo, tengo más de 70 años, sigo danzando el mismo personaje, pero ya no como yo aprendí de niño, sino he puesto la parte de mi investigación, por eso que los elementos que cambio se acercan más a lo que es un personaje andino, al Xauxa de esos tiempos. Ejemplo, nada más. ¿Por qué me pinto la máscara de rojo indio? Porque el rojo indio es una característica de los Xauxas. Y según mis lecturas, el Xauxa, para hacer el ritual al sol, tenía que untarse el rostro de rojo indio. Por ejemplo, mi sombrero jaujino tiene una cinta roja. No es porque me da la gana, sino porque es símbolo del Xauxa. Y en la tunantada, este rojo indio no desaparece. Si empezamos a hacer un trabajo de investigación, vamos a ver colores y luego iconografías de los primeros hombres cazadores y nómades, están en la danza de la tunantada. Ese es el gran valor que tiene como patrimonio. La tunantada responde a todo ese proceso de desarrollo que tuvo la música andina. La música andina empieza con una serie de formas musicales como el jarawi, como el tushun, que en realidad corresponde posteriormente al huayno o huayno, que le llaman en algún momento, que es la parte más... en algunos lugares, en realidad, es una especie de pasacalle, ¿no? Y otros casos probablemente viene a ser la muliza posteriormente, ¿ya? Y entonces todos estos elementos de la música andina se van fusionando en el momento en que se va a armar la tunantada. La tunantada en realidad tiene un movimiento intermedio, no tan apurado, por ejemplo, como la cachua, ¿no? O como de repente el huaylas, o cualquier otra de las formas musicales del huayno. Y se divide lógicamente en partes que corresponde un pasacalle, ¿no? Y luego después viene un huayno y luego viene decir el remate, que es el zapateo. Definitivamente últimamente lo han subido a una octava, ¿no? De la parte más importante del huayno. Entonces creo que la tunantada definitivamente ya es una forma muy especial del huayno,
que se ha ido estructurando de acuerdo al desarrollo de los instrumentos. Porque inicialmente podíamos pensar una tonantada tocada por un violín y quenas, posteriormente con clarinetes, y luego se va agregando los saxofones. Esto hace definitivamente de que si la afinación de la quena está en mi menor, lógicamente casi todas las canciones lo están tocando en mi menor. Cuando ya intervienen otros instrumentos como la guitarra, por ejemplo, ¿no? Van a empezar a afinarlo en la menor, y vienen los instrumentos ya de lengüeta, de madera, en este caso probablemente de clarinete y de saxofón, en si bemol. El día de hoy su afinación normal es esa. Indudablemente que pueden tocarla en cualquiera de las tonalidades de acuerdo, si hay cantantes, de acuerdo a la tesitura de voz que exigen definitivamente los cantantes. Pero por lo general, la afinación del día de hoy está en si bemol. En conferencias anteriores hablamos un poco de las características propias de la tonantada que se encuentra en los adornos. Los adornos están determinados por los mordentes, por los neumas, por los tresillos, cuatrillos, que anteceden al acento, ¿no?, del compás, y que lógicamente esto le da una característica muy especial. Y curiosamente esto viene de dos vertientes, una de la música andina, que utilizaban cuartos y octavos de tono para dar los adornos correspondientes, y que se hacía con la quena definitivamente. Y esto absorbe el violín, porque tampoco tiene trastes y puede darse el lujo de hacer ese tipo de tonalidades. Pero posteriormente con los instrumentos de lengüeta, como el caso del clarinete y el saxo, dependiendo de la capacidad de respiración, la forma de embocadura y la forma de morder la caña, va a hacer de que le den una característica muy propia, ¿no?, a la tonantada.